Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas al experto en telecomunicaciones, Juan Carlos Solines. Juan Carlos, buenos días, bienvenido. Buenos días, Janet. Bueno, tenemos esta noticia esta semana, nuevo escándalo, ¿sí? En donde resulta que una empresa privada tenía puestos todos los datos de los ecuatorianos, pues provistos por algunas o que tenían algunas de las empresas importantes de nuestro país como el BIES, y los tenían en un servidor sin ningún tipo de seguridad y al acceso de todo el mundo. Es decir, que nuestros datos estuvieron a disposición del mundo entero. ¿Cómo sucedió esto? Gracias, Janet. Bueno, sí, es un evento muy preocupante. No es un evento aislado. Yo creo que hoy en día, justamente por carecer de normas claras que protejan la seguridad y la integridad de los datos de los ecuatorianos, estamos expuestos a una cantidad de riesgos. No solamente es este hallazgo de este computador en Miami que filtraba información de varias fuentes, sino que a diario se producen transacciones, digamos, sin conocimiento de nosotros, que transan nuestros datos para distintos fines. Unos legales, otros ilegales. Pero yo creo que todo se concentra en la ausencia de normas, más allá de una norma constitucional general que dice que tenemos derecho a saber para qué se recoge información sobre nosotros, cómo es utilizada, que tenemos derecho a la rectificación e incluso a la anulación de registros. Pero más allá de esas normas constitucionales generales, el Ecuador ha carecido de una ley como existe en la mayor parte de países europeos, y en otras jurisdicciones. Entonces, creo que esta era una deuda muy grande que tenía el Ecuador, y creo que este evento, que es preocupante y que no sabemos, está siendo investigado por la Fiscalía, porque pueden haber varios delitos de por medio, ¿no es cierto? La primera pregunta que nos hacemos, justamente la que me haces, ¿cómo tenía esta información esta empresa? Digamos, por el momento, especulando un poco sobre lo que pudo haber sucedido. De lo que se sabe, los accionistas de esta empresa que puso estos datos en un servidor inseguro en los Estados Unidos, en Miami, eran exfuncionarios del gobierno anterior. Y la información que han publicado venía de instituciones públicas y privadas, es decir, de una asociación de vehículos, el BIES, creo que del registro civil también. Es decir, ¿cómo obtuvieron esa información? Estamos hablando de que pudo haber un hackeo, estamos hablando de que pudo haber un robo de información por la accesibilidad que tenían ellos al ser exfuncionarios a esa información. Porque uno de ellos era exfuncionario del BIES. Sí, creo que los dos inclusive. Creo que los dos eran funcionarios. Por lo pronto, lo que sabemos es que esta información estaba alojada en un servidor. El servidor no necesariamente tiene que ser de ellos. Puede ser un servicio de alojamiento que tenían. Inclusive llegué a oír que era un servicio de alojamiento. Pero en un servidor inseguro. Inseguro. En un servidor inseguro, porque ustedes saben que hay el servicio de alojamiento, tiene unos distintos niveles de seguridad, ¿no es cierto? Entonces seguramente cogieron algún servicio básico de nube y alojaron esto, y una empresa pues descubrió. ¿Cómo se obtuvo esa información? Hay muchos mecanismos. No necesariamente, como muchos piensan, se trata de un hackeo. Claro, el tema inmediatamente, como suele ser aquí en el país, se politizó. Entonces unos culpaban a Correa, como todo lo que sucede en el país, otros culpaban al gobierno actual. Y en realidad lo que hay es que esperar que la Fiscalía determine cómo consiguió esa información esta empresa. Puede haber sido tan simple como que un funcionario de la empresa pública y de la empresa privada, porque también tienen datos privados, leía que tienen la base de datos de la EADE, que es la Asociación de la Industria Automotriz, y tenían ahí pues quién ha comprado vehículos, qué especificaciones de vehículos, el costo, el modelo, todo. Esa es información privada, ¿no? Entonces no tiene que haber necesariamente un hackeo, es decir, una irrupción ilegal a un sistema, vulnerando sistemas de seguridad, sino que puede haber sido simplemente la sustracción de información. En un disco duro, en un flash memory, se puede sacar información. Entonces eso no sabemos, cómo llegó esa información. No sabemos si es que cuando fueron funcionarios estas personas aprovecharon de su cargo para copiar información de los ciudadanos. Eso lo está investigando la Fiscalía. Pero lo que sí es importante mencionar es que no se trata de un ataque cibernético. No es que los sistemas de información del gobierno fueron vulnerados, porque recordemos cuando se retiró el asilo a Assange, se produjeron varios intentos de ataque que fueron resistidos. Entonces yo creo que más bien lo que hubo a partir del 11 de septiembre, que entiendo que se conoció de este evento, es una reacción inmediata a través de los sistemas de seguridad que tiene el Internet, que son el sistema CERT. Se reaccionó inmediatamente para bloquear ese servidor y evitar que haya una mayor filtración. Hay que ver cuáles fueron las reales consecuencias de esto. Ahora, esta es una empresa privada que obtiene estos datos, ya veremos cómo,
¿sí? Independientemente de cómo. No sé si se trata de gente inexperta, pero ¿cómo se les ocurre poner esto? O no sé si eso es un cuestionamiento que usted como experto se hace. ¿Cómo ponen esta información en un servidor inseguro? Porque el que obtiene esta información, pues de alguna manera, si se puede decir, obtiene un tesoro. Porque vender eso, pues lo puede vender en muy buen precio. Eso ocurre día a día. O utilizarlo, no sé, para presionar, para chantajear, no sé, para lo que quieran hacerlo. Pero es información realmente privilegiada y muy valiosa. ¿Quién con información tan valiosa en sus manos se le ocurre poner esto en un servidor inseguro, exponiéndolo a todo el mundo, a que todo el mundo pueda tener acceso a una información que en ese sentido ya no vale nada? Pues. Sí, puede ser negligencia, puede ser, digamos, desconocimiento de los sistemas de seguridad, así como uno a veces tiene el dinero en la casa, ¿no? Piensa que está seguro. Puede ser varios factores, pero lo importante aquí es entender por qué esta data de las personas, de los ecuatorianos que fue filtrada, tiene relevancia y es importante protegerla. Yo creo que este evento lo que nos debe llevar es a la reflexión de la importancia de un proyecto de ley que justamente y coincidentemente se va a presentar el día de hoy, entiendo. Ayer así lo anunció el ministro de Telecomunicaciones, un proyecto de ley de protección de datos y privacidad para los ecuatorianos. El Ecuador tenía un vacío enorme porque recordarás, Janet, que en 2004 se aprobó la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, presionada por periodistas y medios de comunicación que querían tener una herramienta para acceder a la información. Esa ley no debía haberse aprobado sin tener antes una ley de protección de datos, porque no podemos garantizar el acceso a la información sin tener unas leyes que protejan la información en primer lugar. Entonces yo creo que esa deuda que la teníamos desde mucho tiempo atrás, casi 15 años, ahora está siendo digamos, respondida con este proyecto. Y ojalá en la Asamblea no se politice este tema, porque ya hubo un proyecto anterior de Gabriela Rivadeneira en el 2015 que realmente era espeluznante. Era un mecanismo para que el gobierno siga controlando la información de los ecuatorianos. Este proyecto ha sido trabajado con amplios sectores, con profesionales, y es un proyecto que creo que atiende a una necesidad de modernidad de la protección de datos, porque lo que los ecuatorianos debemos entender, porque no hemos tenido la tradición de protección, es que los datos personales, nuestras preferencias, nuestros hábitos de consumo, nuestra orientación sexual, religiosa, nuestros hábitos de navegación en el Internet, todo eso es información valiosa que hoy en día, gracias a tecnologías como Big Data y Analytics, se puede procesar. Entonces se puede hacer un perfil de Janet Inostroza, no solamente con el número de teléfono, dirección y número de cédula. Yo creo que es lo de menos. Eso es lo de menos, porque eso inclusive están en fuentes públicas. Pero así llama mi pregunta, o sea, ¿qué debe contener esta ley y qué es lo que debe proteger? Toda vez que, digamos, todo el día ya navegamos en el Internet y ya no sé qué tan importante sea proteger la cédula, proteger la dirección, el teléfono y todos estos datos que finalmente uno termina entregándolos voluntariamente. Cuando uno navega por Internet y uno le empieza a dar clic a determinados links de interés propio. Claro. Y es así como se determina qué es lo que me interesa a mí. Y por eso cuando uno, por ejemplo, digamos, las mujeres vivimos haciendo dietas y en nuestros Instagram, Facebook y redes sociales, pero permanentemente entra información publicitaria sobre dietas. Claro. Entonces, necesite o no necesite. Necesitas o no necesites, pero el punto está ahí. Claro. ¿Qué es lo que va a proteger esa ley? Claro, Sí. Efectivamente. La pregunta que se hace un momento, por ejemplo, ¿cómo esta gente alojó en un servidor inseguro? Es lo que se llama el tratamiento de la data. Es decir, el nombre técnico es cómo se trata, cómo se manipula estos datos que muchas veces son sensibles, unos más que otros, son sensibles, fichas médicas, por ejemplo. ¿Cómo se manipula? La ley lo que te establece es justamente cómo se ha de tratar la data. Qué tipos de seguridad se tiene que tener de acuerdo al nivel de sensibilidad de los datos. Por ejemplo, la ley establece la responsabilidad de las instituciones privadas y públicas que tienen que tener una persona encargada y responsable por el tratamiento de la información. Entonces, se va normando todo esto para que no sea simplemente al arbitrio o al criterio de cualquier funcionario público o incluso cualquier funcionario privado. Entonces, se van estableciendo reglas para proteger la información. Eso es una parte de la ecuación. Porque pensemos que la seguridad tiene su parte física, es decir, cómo la cuidamos físicamente, su parte lógica, que es los sistemas de seguridad, los software de seguridad, antivirus, antiintrusión o lo que sea, pero también hay un componente humano. Puedes tener el mejor sistema de seguridad, el mejor data center, que si un funcionario que tiene acceso va con una memoria y saca la información, está vulnerada la información.
En un banco, la información financiera, por ejemplo. Hoy en día, la mayor preocupación de los bancos, del sistema financiero, son los fraudes por Internet. Es decir, esa posibilidad de que puedan acceder a la información de sus clientes, ¿no? Porque fraudes comunes como el phishing, que te llegue un correo electrónico que te diga, Janet, estamos renovando nuestro sistema de datos, llene su información y actualícela en este sitio, mucha gente cae y ni siquiera es del banco el que está detrás, sino que es del crimen organizado. Entonces, toda esa data nosotros tenemos que protegerla y la ley establece las reglas y el marco como debe protegerse esa data. Entonces, por eso es importantísimo. El COIP ya establece sanciones, por eso es que ahorita la Fiscalía está investigando qué tipo de delitos se cometieron en este caso de Nova Strata. Hay que ver si fue si se robaron hackeo, la información. si fue, qué uso se dio la información, exacto. Pero más allá de eso, una vez que tengamos ley, cada uno también es responsable, ¿no? Recordemos que hay también este hackeo social que se llama, en donde yo estoy simplemente al lado tuyo chequeándote y veo a Hola Vini, cómo se descubrió la clave del teléfono, una cámara del ascensor, un experto en tecnología. Entonces, debemos de entender la importancia que tiene la información y cuáles son las medidas para proteger esa información, porque, como digo, puede ser gravemente usada. Ahora, estaba leyendo una nota en el periódico hoy que decía que la nueva delincuencia organizada va a estar alrededor de los ciberataques y que la venta de este tipo de información puede ser más lucrativa incluso que el tráfico de drogas y el tráfico de personas. ¿Será? Bueno, puede tener usos muy potentes, ¿no? No hay que satanizar tampoco ni hay que crear falsas alarmas. Ahora, por ejemplo, esta filtración, no es que esta filtración fue a manos del crimen organizado. No es que el día de mañana van a saber qué auto compré y me van a tratar de robar el auto. No es tan simple. La tranza de información, la tranza ilegal de información se produce a diario, ¿no? Viene alguien y te dice, usted quiere comercializar su nuevo producto o quiere invitar a su evento puntual, yo le voy a dar una base de datos de mujeres, ¿no? A las que usted puede llegar. Y eso puede significar que le cueste $10,000, $20,000 por una base de datos. Entonces, eso se está transando porque no hay ley. Porque esto ha sido un área absolutamente inexplorada. Por último, Juan Carlos, el gobierno anunció que toda la data de las empresas públicas va a tener que ser almacenada en estos grandes servidores muy potentes de CNT. ¿Eso realmente va a ser una garantía? Yo creo que es un paso muy importante. Hoy en día la data de los ecuatorianos del sector público está dispersa por varios sitios. Inclusive cuando hubo el escándalo de Telconet, sabíamos que muchos de los sitios del Estado, del gobierno, estaban alojados en servidores y en data centers de empresa privada. Hoy en día se va a tratar de concentrar en el data center. Justamente ayer tuve la oportunidad por una invitación que me hicieron de recorrer el data center de CNT. Tiene pues las últimas tecnologías y avances en temas de seguridad. Veamos. Pero eso es solamente una parte de la ecuación, indico. Pueden tener el mejor sistema de seguridad, pueden concentrar la información de los ecuatorianos, pero si no hay un marco regulatorio, yo creo que la DINARDAP y el Ministerio de Telecomunicaciones han hecho un gran trabajo convocando a amplios sectores para hacer este proyecto de ley que va a ser presentado el día de hoy en el Congreso. Veamos entonces qué es lo que sucede. Gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros.